La Fiscalía solicitó formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social. Bueno, vamos a conversar sobre este tema y para eso estamos con Jorge Martínez, abogado defensor del general Ricardo Yáñez. Gracias por el contacto, abogado. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un gusto conocerlo. Igualmente. Abogado, bueno, partamos por un asunto formal. ¿Han sido notificados ya de esta solicitud de formalización? Oficialmente, hasta este minuto no. Sabemos que se presentó, pero no hemos tenido ninguna notificación oficial por parte del séptimo juzgado de garantía. Ajá, de acuerdo. Ahora, por los plazos y los antecedentes que manejan ustedes, ¿ya es un momento de llevar a esa instancia, digamos, el proceso de investigación? ¿Cómo ven eso, la posibilidad de una formalización, abogado? Bueno, en esta causa, dado que han transcurrido más de 4 años de que se inició la investigación y ya está desformalizada, han habido varias cautelas de garantía. Entiendo que la causa no tiene diligencias pendientes, por lo tanto sería prudente o bien el cierre de la investigación o la formalización. Ajá, de acuerdo. Abogado, en ese contexto, después de la investigación y de los antecedentes que se han recabado, ¿cómo evalúan ustedes hasta ahora la situación en la que se encuentra el general Ricardo Yáñez desde el punto de vista de la investigación y de lo que han tenido que enfrentar? Bueno, desde el punto de vista de la investigación estamos muy tranquilos. Hay que recordar que él goza del principio de la presunción de inocencia. Esta causa la hemos trabajado con mucha delicadeza a partir del año 2021. Contamos con innumerables peritajes internacionales y nacionales, uno de ellos muy fundamental que se va a hacer conocer a los medios de comunicación social, que lo hizo la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica, donde queda claramente establecido que un delito omisivo por parte del alto mando de Carabineros en los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre no tiene cabida porque no se dan los elementos típicos para configurar el delito. Esto para que la gente entienda. Para que una persona sea acusada por omisión, es decir, no hacer algo que la ley le obliga a hacer, teniendo esta persona una posición de garantía respecto de cierto ciudadano o de cierta persona. Hablemos, por ejemplo, del deber de garantía que tiene una madre en el cuidado de un hijo y de un policía respecto de la protección de la vida de las personas. Bueno, en este caso, para que haya una omisión, se requiere que el funcionario público, primero, haya, con la modificación de la ley Nain, haya infringido reglamentos institucionales, que es un requisito del tipo penal. El segundo requisito fundamental es que haya tenido conocimiento inmediato del hecho. De hecho, el profesor Cristóbal Izquierdo, que es una autoridad en la materia de omisión y que es profesor de la Universidad Católica, señala que el conocimiento que se debe tener es instantáneo. Lo que ocurre acá es que estas normas del apremio legítimo están pensadas para los efectos de la actuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Armada y Carabineros de Chile, claro, pero nunca para el alto mando o los generales que no estuviesen en la operación. ¿Por qué no, abogado? ¿Por qué no a los altos mandos? No, porque ellos no participan de la operación y, como ya le expliqué, el conocimiento, la decisión de impedir, hacer cesar, ¿no es cierto?, los apremios, le corresponde a la persona que tiene el mando en el momento, en el lugar, es decir, al jefe del dispositivo. Me refiero al comisario, al prefecto, al capitán, al mayor o al suboficial que está en la operación. Ahora, de acuerdo, esta mañana conversábamos con la abogada Karina Fernández aquí en el estudio sobre este mismo tema y la abogada planteaba que había responsabilidad en la medida del conocimiento que fue teniendo, no de un caso en específico o de casos aislados, sino más bien de varios miles de casos, decía,
respecto a este tipo de delitos por el uso de este tipo de armas disuasivas. Y que esa responsabilidad que recae sobre el general Ricardo Yáñez tiene que ver con su labor en el Dioscar. De ahí entonces la responsabilidad y la omisión que acusan desde la parte creyente que cabría imputar al general. Bueno, esas declaraciones se contradicen con lo que dice el fiscal nacional, que después de haber investigado más de 8.000 casos, la Fiscalía solo pudo llegar a condena con 10 absoluciones de 45 casos. Por lo tanto, esta es una estadística real, es una estadística que da la Fiscalía Nacional a través del fiscal Valencia, y él sostiene que aquí entonces no hubo sistematicidad y tampoco hubo, como refuto absolutamente lo que dice la señora Karina Fernández, aquí no hubo una instrucción de salir a lesionar a los chilenos. Es más, el general Yáñez en la dirección como de Oscar, y eso está acompañado en la causa, emitió o dictó más de 89 instrucciones en 167 días de contingencia respecto del modo que debían proceder sus subalternos en materia de orden público. Abogado, hay que recordar además, y quiero recordarle a usted que en ese momento, si bien era el de Oscar, todas las instrucciones que él emitió lo hizo por orden del general director de la época. Ajá. Por lo tanto, la responsabilidad sería del general director de la época, de Mario Rosas. Por lo tanto, la responsabilidad sería de la persona que tenía al cargo, al mando de la institución. De hecho, Mario Rosas, en este sentido, cuando se descubrió que efectivamente existía, que estos elementos que se compraron en el gobierno de Bachelet el año 2017 tenían un comportamiento que podría ser dañino para la población, él inmediatamente el día 10 de noviembre ordenó cesar el uso de esas armas menos disuasivas. Disculpe, pero ¿sí? Usted habla de la responsabilidad aguas arriba, digamos, ¿no?, del general director Mario Rosas en las instrucciones que se impartieron en ese momento. Sin embargo, antes decía que la responsabilidad de omisión no le cabía al general director Ricardo Yáñez, que eso correspondía a quienes estaban a cargo de los operativos en terreno en particular. ¿Cómo se entienden ambas cosas? A ver, Carabineros es una organización jerarquizada. Claro. Los mandos están arriba de la línea de operación. Me estoy refiriendo al alto mando, a los 46 generales. Disponen instrucciones y órdenes para los efectos de que estas sean cumplidas por el personal que está a cargo de la operación, del orden público, y eso básicamente son comisarios, prefectos, mayores y tenientes, capitanes que están en la calle, independiente de las facultades que tiene Fuerzas Especiales o COP, que eso es una unidad especializada de Fuerzas Especiales. Por lo tanto, evidentemente que ellos son el mando, de acuerdo al artículo 50 de la ley orgánica. Ahora, ellos imparten instrucciones. Si esas instrucciones, en definitiva, no son cumplidas por cualquier razón, por algún personal subalterno, evidentemente que esa responsabilidad es personal del jefe del dispositivo y no es responsabilidad de la persona que da la instrucción. ¿Sí? Y en ese sentido, el general Ricardo Yáñez, entonces, a cargo del Dioscar, dio instrucciones de cesar el uso, por ejemplo, de alguna de esas armas disuasivas, de los balines, de bombas lacrimógenas, por ejemplo, en relación a los manifestantes en ese contexto. ¿Dio esa instrucción efectivamente? Efectivamente, él dictó 86 documentos de orden electrónica a su personal, que va bajando de la de Oscar a los distintos jefes de zona, los jefes de zona a las prefecturas a los comisarios, de las comisarías, ¿no es cierto?, a los retenes y a las tenencias, respecto del uso adecuado de estas armas menos letales, pero sobre todo de cómo debía ejercerse
lo que la doctrina llama el uso legítimo de la fuerza. Hay que recordar que Carabineros tiene el monopolio del uso de la fuerza, sobre todo para los efectos de restablecer el orden público y la seguridad interior del Estado. Sí. De manera que cada carabinero que sale a actuar sale cubierto por una causal de justificación que se denomina el ejercicio del cargo. Y que efectivamente se dictó justamente antes, 9 meses antes del 18 de octubre, un protocolo de uso legítimo de la fuerza, el que entiendo, y así lo he podido corroborar personalmente, se cumplió a rajatabla por parte del personal subalterno de Carabineros de Chile y por sus oficiales generales. Ajá. Abogado, bueno, a propósito de esta causa, también queríamos abordar otro aspecto de esto y que tiene que ver con lo que ustedes han solicitado por vía administrativa, con esta intención de remover a los fiscales que están investigando esta causa y han apuntado sus dardos a la fiscal Jimena Chong y al fiscal Armendáriz. Usted ha dicho tienen resentimiento y odio. Esa es la razón por la que piden su sustitución. ¿A qué se refiere? ¿Por qué habla de resentimiento y de odio de parte de los fiscales? Mire, esta es una historia de larga data. El fiscal Armendáriz y la fiscal Chong han demostrado en estos 4 años en que se les encomendó por parte del fiscal Abbott la investigación de lo que la Fiscalía denominó violencia institucional. Ellos abordaron esta investigación, a nuestro entender, violando 3 principios fundamentales del funcionamiento del Ministerio Público. 1, desaplicación del principio de legalidad. No obstante, todos los antecedentes que se le han entregado a la fiscal Chong y al fiscal Armendáriz para establecer la inocencia del general Yáñez, ellos han hecho caso omiso de esos antecedentes, desoyendo el principal principio penal, que es el principio de legalidad. Es decir, la Fiscalía está obligada constitucionalmente y por su ley orgánica a investigar todo aquello que favorezca al imputado y todo aquello que tenga por objeto establecer la comisión del delito. En segundo término, su actitud ha sido absolutamente parcial respecto a la investigación que han llevado y la han direccionado en un solo sentido. Y por último, han dejado de lado el principio rector de funcionamiento de cualquier organismo de persecución penal, que es el principio de objetividad. Eso ha sido, y eso ha sido, y yo le voy a dar ejemplos concretos. Eso le iba a preguntar, si es que tiene ejemplos concretos. Le voy a dar ejemplos concretos, le voy a dar 3 ejemplos concretos. El primer ejemplo concreto tiene que ver con el tratamiento que le dio la fiscal Chong al carabinero Zamora en el caso del puente Pío Nono, adelantando y señalando expresiones que lo inculpaban directamente de un delito gravísimo, sin tener antecedente alguno respecto de los hechos. El trato que recibió el cabo Zamora, que es claramente de haber algún hecho sería un cuasi delito, ha sido tratado como un crimen. ¿Y qué tiene que ver eso con la causa de su defendido? No, es que lo voy a aplicar, tengo que explicarle el contexto. A eso sigue la formalización de un sargento el día 14 de marzo en el hospital de Carabineros, recién operado este sargento de una herida de bala después de haber procedido la noche anterior en una jornada muy violenta del mal denominado estallido social. La fiscal Chong un día sábado lo formaliza, recién operado. Este hombre estaba con las vendas quirúrgicas y lo cubrían. Fue formalizado en una sala común, tendido en una cama, ante el juez de garantía y en presencia de 3 compañeros de curso. Eso usted lo puede corroborar porque está
los antecedentes de la investigación. Y respecto de la detención del comandante Crespo, quiero decirle que ella obtiene la detención del comandante Crespo a las 5 de la mañana, sustentando ante la jueza Ahumada un supuesto peligro de fuga, no avisándole a su abogado defensor de lo que iba a hacer, y se produce la detención de él. A las 5 de la mañana lo sacan de su casa 6 patrullas de investigación. Estos son 3 ejemplos de las actitudes que ha tenido una fiscal que se supone debió actuar con el principio de objetividad y respetando las garantías judiciales. Pero todavía no me queda claro de qué forma esos 3 ejemplos demostrarían falta de objetividad, abogado. Bueno, los antecedentes están entregados al fiscal nacional. Hay distintas actuaciones de ella manifestándose en contra de la policía chilena, participando en actividades de las mismas partes querellantes en esta causa, y además favoreciendo la acción de la primera línea. Me parece que no es la persona más idónea. Disculpe, abogado, ¿de qué forma la fiscal Jimena Chong favoreció la participación de la denominada primera línea? Que es un dato bien importante, grave, diría yo. Bueno, eso está en la causa y yo no lo puedo revelar, lo tendrá que calificar el fiscal Valencia. Pero está entregado dentro de los antecedentes, así como está entregado las declaraciones del fiscal Armendáriz, que señala que, entre otras, que la institución de Carabineros de Chile constituye una cueva de encubridores. A mí me parecen bastante fuertes esas declaraciones respecto a una persona que tiene que investigar la suerte procesal. Abogado, sí. Y ahora, bien llamativo de todas maneras que justo el día antes de que se trascendiera esta solicitud de formalización en contra del general Ricardo Yáñez, ustedes planteen este punto, o se haga público más bien este punto. Muchos dicen que obedece más bien a una estrategia legal de dilación más bien de todo este proceso, sobre todo si consideramos también que, corríjame si me equivoco, pero entiendo que en 6 ocasiones no ha asistido a declarar el general Yáñez. Bueno, qué bueno que me haya hecho esa pregunta. La inhabilidad la planteamos el 24 de noviembre. Fiscal Nacional. ¿Y por qué la planteamos? La planteamos porque habíamos interpuesto una solicitud de sobreseimiento definitivo en la causa de lesa humanidad el día 23. Nosotros no tuvimos respuesta alguna del fiscal nacional de esa presentación, no obstante que él tiene el plazo legal de 3 días para respondernos. Él nos envió solamente una carta diciendo que enviaría los antecedentes al fiscal regional, al señor Armendáriz. El señor Armendáriz nunca contestó los antecedentes de esa reclamación, y lo que nosotros hicimos el 2 de enero fue, en virtud del derecho que nos confiere la ley, de reiterar la solicitud de que haya un pronunciamiento respecto de la solicitud de inhabilidad. O sea que no es efectivo que esto lo hiciéramos solamente ahora, esto viene del 24 de noviembre del año pasado. Y respecto a la ausencia en las declaraciones. Sí. Bueno, el fiscal, el general director de Carabineros ha declarado muchas veces, y siempre su postura ha sido declarar y colaborar en todas y cada una de las investigaciones. Él ha declarado 2 veces ante la fiscal Chong en el caso de Gustavo Gatica, y en otros casos ha comparecido a declarar como testigo. Pero en esta causa se ha ausentado en 6 ocasiones, ¿no? Se ha excusado. No es que se haya excusado. Lo que ocurre es que el general Yáñez, y esto es importante que usted lo tenga claro y lo tenga claro en la opinión pública, el general Yáñez tiene un estatuto que es el artículo 301 del Código Procesal Penal, y él tiene un tratamiento distinto. Él podría haber declarado por oficio. Él no está obligado a declarar de acuerdo con la ley procesal penal, salvo que se lo cite judicialmente. Pero uno entendería que si quiere aportar a la investigación, uno entendería que es de su conveniencia también poder prestar esa declaración, abogado. Claro, lo que ocurre es que, mire, uno hace, siempre la idea siempre ha sido, por supuesto, colaborar y declarar.
pero ante personas que tengan la imparcialidad necesaria para poder recibir esa información. O sea, y como Pero eso eso es una afrenta también al Ministerio Público, abogado, ¿no? Entendiendo que actúa como un cuerpo único, como una sola institución. No es la fiscal Chong quien está investigando a nombre propio. Lo hace como integrante de un órgano que es el Ministerio Público, que es el encargado de perseguir los delitos. Mire, ahí hay un tema muy complejo. Aquí hay un tema muy complejo porque las relaciones del último año, las relaciones entre Carabineros y el Ministerio Público se han ido componiendo y se estaban llevando de la mejor forma posible. Nosotros sabemos, tenemos certeza absoluta, que el fiscal nacional no validó esta presentación. Es decir, el fiscal Armendáriz habría presentado esta petición sin el consentimiento del jefe máximo de la autoridad del Ministerio. ¿Se refiere a la presentación de la solicitud de formalización? Así es. Bueno, y esto lo corrobora el hecho que el día de ayer, si bien no se resuelve nuestra formalización, él, como se lo expliqué, fue destituido de cualquier cargo de responsabilidad dentro del ámbito de la Fiscalía Nacional. Eso para mí es una señal de que el Ministerio Público está revisando los procedimientos y en definitiva habrá que estar, nosotros vamos a estar a lo que resuelve el fiscal nacional respecto de nuestra inhabilidad. Bien, abogado Martínez, gracias por conversar con nosotros. Sí, quería agregar algo muy breve, por favor. Muy breve. Quiero aclararle lo de las citaciones. El general director hizo uso de su derecho a guardar silencio. Y eso está consagrado en la Constitución y en la ley. Él va a declarar una vez que tenga las garantías del debido proceso para hacerlo. Abogado Martínez, gracias por conversar con nosotros. Muy bien, gracias. Hasta luego.